Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Géminis, apóyame por favor con el canal. Yo sé que tú me vas a apoyar, ¿vale? Yo lo sé porque vosotros me adoran y yo también, ¿vale? Yo también te adoro y más todavía. Por favor, míralo, si pudieras lo que es el video completo, ponlo ahí, que siga corriendo, ¿vale? Si tú quieres, mira lo que tú quieres buscar la información y luego déjalo ahí, que siga corriendo. Y si puedes ver también lo que es de repente un comercial o dos comerciales completos. Richard, pides mucho. Sí, cariño. El que no llora, no mama. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen los ángeles del amor para vosotros, mi querido Géminis? Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Dice, deje que le ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás, cariño. No sé por qué siento que a lo mejor Géminis, de repente estás un poco cerrado o cerrada. A lo mejor me dice Richard, yo no quiero que el resto se entere lo que es de mis problemas. Yo no quiero recibir consejo de nadie. Ni estoy dispuesto o dispuesta de repente que terceras personas se metan en lo que es en mi problema, ¿vale? Aunque te estás ahogando, aunque a lo mejor de repente tienes ahí como un nudo lo que es en la garganta. Cariño, a veces es bueno desahogarse. A veces es bueno soltar todo lo que tienes ahí. No es bueno que te aísles. Te lo digo de corazón, ¿vale? Sé que eres una persona fuerte. Sé que eres una persona con poder. Eso nadie te lo va a quitar. Nadie. Pero si tuvieras una persona de confianza a la cual de repente puedes desahogarte, a la cual de repente puedes contar tus miedos, tus inquietudes, hazlo. Hazlo. ¿Por qué te digo esto, Géminis? ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente estás con un problema y tú estás en ese bucle dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas y no encuentras lo que es una solución. ¿Por qué? Porque estás muy centrada en tus problemas. Es bueno que una persona que está fuera de tu historia, que no conoce tu dolor, te pueda dar pautas, te pueda dar señales, te pueda dar mensajes para la decisión que tú quieras tomar o simplemente para tu avance, cariño. ¿Vale? Es muy importante. ¿Por qué crees que muchas personas van a un psicólogo? Porque es necesario, cariño. No porque estés loco o loca. Algunos lo están, ¿vale? Pero no creo que sea tu caso en estos momentos. Es esto. Es muy importante que no te guardes ese dolor. Es muy importante que desahogues. Esto no te hace una persona menos. Esto no te hace una persona débil. No, Géminis, no. Tú tienes coraje, tú tienes fuerza, pero llevas un cúmulo ahí que en cualquier momento va a reventar, cariño. Y esto puede ser perjudicial. Muy bien. Tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también de repente lo que es en la parte de tus proyectos, de tu trabajo, de tu vida en general. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Rider White para vosotros, con mucha fe, mi querido Géminis, ¿vale? O si no, simplemente, pues, cuéntame en los superchats qué te pasa. Yo a veces leo todo ahí, trato, a veces es imposible responder a todos, pero trato, cariño, ¿vale? Vamos a ver. Muy bien. La carta del caballo de espadas y tenemos también la carta de las de espadas. Puede ser, mi querido Géminis, que me dice Richard, últimamente estoy teniendo sueños premonitorios, últimamente de repente siento que algo se avecina, siento que algo de repente va a pasar, como que tu intuición te está diciendo algo, tu sexto sentido te está advirtiendo de algo, Géminis, ¿vale? ¿Tienes miedos? ¿Tienes miedo? Me dicen, Géminis en estos momentos tiene miedo a sucesos que a lo mejor van a pasar. Sucesos de repente lo que es en la familia, en tu trabajo, en el hogar, da igual, en la relación. ¿O te has enterado de algo, cariño? Porque esta carta nos dicen de una persona que viene a traerte lo que es un mensaje, pero es que no sigue la línea. Si siguiera la línea te dijera, pues es algo bueno, mira, es un mensaje positivo. No, pero lo da la espalda. Lo da la espalda. Es como si las cartas me estuvieran diciendo también, mi querido Géminis, trata de ser un poco más flexible, trata de perdonar, trata de dar una oportunidad a esa persona también. Trata de entender que ellos o ellas
pues están arrepentidos o arrepentidas, o que quieren de repente en un futuro convivir contigo, tener buena armonía. Yo siento que hay una persona, cariño, que aunque a lo mejor de repente no muestre al 100% sus sentimientos, ¿vale? Porque a lo mejor de repente ya te conoce también Géminis. Te conoce que a lo mejor tú no vas a creer, con el carácter que tienes, con el temperamento que tienes, de repente lo vas a mandar a rodar, ¿vale? Por no decir otra palabra. Pero siento que esta persona quiere una oportunidad. Quiere por favor conversar contigo. Pero tú das la espalda a esa oportunidad. Eso es lo que no me gusta, ¿vale? ¿Ves? Tú como que tienes esa duda, esa desconfianza. Richard, yo no puedo creer que esta persona ha cambiado. Puede ser tu pareja, puede ser un familiar también. Puede ser que existe una persona que te está pidiendo perdón, que necesita de tu perdón. Es esto. Veo que también de repente con la carta de la luna, a lo mejor de repente me dice Richard, esto es lo que yo quería. Yo quería que ellos o ellas vengan y me pidan perdón, porque está habiendo claridad en tu vida. Es como si todo empieza a conspirar, como si ahora sí, la vida te da la razón, la vida te da tu lugar, cariño. Vas a empezar a recibir mensajes, noticias, o simplemente vas a tener una oportunidad de contacto. Si existe un grupo de personas que te hizo daño, cariño, tenlo por seguro que ellos o ellas o están sufriendo porque la persona que está con ellos se fija en ti, o esa persona era tu pareja y ellos te lo arrebataron, o simplemente esta persona está pasando por un mal momento y necesita por favor perdón, necesita por favor claridad. Sí, pero yo lo que estoy sintiendo, Géminis, que tú me dices, Richard, yo no lo deseo ni un mal. Yo no quiero ni un mal para nadie. Yo te entiendo, Géminis. Tú tienes ese puntillo, ese carácter, ¿vale? Pero tampoco lo quiero cerca de mí. No quiero, me dice Richard. Yo no quiero, ¿vale? No quiero ni que se acerque, no quiero ni que me pida perdón, no. Pero no lo deseo ni un mal. Simplemente no lo quiero. Entonces, tú prácticamente, para ti esa persona está muerta. Para ti esa persona ya no existe. Es esto. Tú te has cerrado tus sentimientos con un candado inmenso, cariño. Te has puesto placas y placas y placas de concreto, de fierro ahí. Es inaccesible ahora. Es imposible poder llegar a tu corazón. Al menos esta persona. Quizás me dice Richard, yo prefiero amar a mi perro, yo prefiero amar a mis hijos, pero no a esta persona. Estás como muy cerrada, muy cerrado. Tus motivos tendrás, ¿vale, cariño? Tus motivos tendrás, pero siento que tú no quieres dar esa oportunidad. Y quizá por eso de repente tienes algún tipo de estrés, de miedo, de inseguridad. Las cosas van a fluir, estaré siendo muy injusta. No, yo no lo veo como algo injusto, ¿vale? No, todo es libre albedrío, cariño. Si tú no quieres perdonar, pues tú tendrás tus motivos, ¿vale? Yo solo como consejo, y con la carta que dice, deja que le ayuden sus amigos, a veces no es bueno, cariño, guardar tanto rencor lo que es en el corazón. No es bueno, cariño, porque es un dolor que tú lo tienes dentro. Es un dolor que a lo mejor de repente cuando tienes una situación muy impactante, te acuerdas, lloras, gritas. Esto me pasa por esta persona, esto estoy viviendo por esta persona, y eso es un bloqueo, cariño. Ese es un bloqueo para que tú avances. Yo sé que es difícil, Géminis. Yo te entiendo, ¿vale? Tú para que hayas llegado hasta ese punto, te han tenido que haber hecho mucho daño. Mucho daño. Pero siento que a lo mejor de repente en algún momento tienes como esos momentos en la cual dices, es por culpa de ellos, es por culpa de ellas. Mi corazón está marcado, mis sentimientos están marcados, mi vida está marcada por ellos o por ellas, ¿vale? Tanto lo que es en una pareja como en familia también. Porque yo veo dolor aquí, cariño. Yo veo dolor y veo que las energías quieren recompensarte, pero hace falta que pongas en orden porque mira esta balancita. Las energías, Dios, el universo quiere darte un regalo, pero si tú te cierras, de repente ese regalo viene en un nuevo amor, en una nueva historia, en una nueva relación, pero si tú te cierras, prácticamente todo queda en nada. Porque mira, este es un regalo, cariño. Esto es una oportunidad en la cual te hace sentir el rey y la reina.
en la cual ese deseo de tranquilidad, de estabilidad, de amor te llega, pero tú lo rechazas, cariño. Tú lo rechazas. Puede ser que exista una persona que te pide una oportunidad. Puede ser que llegó a tu vida lo que es alguien que te amaba, que te quería, pero tú, por traumas del pasado, por situaciones del pasado, tú rechazas. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Signos, 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 signos. Libra, me sale lo que es Escorpio, Piscis, Leo, Tauro, un hito más, y Cáncer. Muy bien. Siento un Capricornio por ahí, ¿vale? Y un Acuario, pero tú ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot elemental para vosotros. Vamos a ver. Hay una oportunidad que te está esperando, Géminis. Siento un Escorpio. Hay una persona que te está esperando, alguien nuevo. Pero si tú no sanas, cariño, vas a estar enganchada a lo que es a lo antiguo, al pasado. Vamos a ver, mi querido Géminis, yo quiero que te animes, cariño. Yo quiero que tú veas más opciones en tu vida. La carta del As de Copas, mira, existe una oportunidad, existe un nuevo comienzo. Dios el universo ve tu corazón. Dios el universo ve que tú eres una persona muy trabajador, muy trabajadora, dedicado y dedicada a la familia, a tu progreso, a tu evolución. Pero es como si las energías me estuvieran diciendo, no todo tu vida se tiene que centrar lo que es en la parte económica o en el dinero. Tu vida también tiene que centrarse en tu felicidad, en tu tranquilidad. A lo mejor de repente, cariño, tú te cuesta salir de tu centro de confort, o puede ser que a lo mejor me dices, Richard, no me puedo despegar de este trabajo, de este negocio, porque ya sea que a lo mejor has hecho una familia dentro de este trabajo, de este negocio, o a lo mejor de repente este gran cambio implica también que tú dejes personas muy cercanas, porque yo veo aquí como una tristeza, ¿vale? Como un dolor. Pero el otro punto también a lo mejor, la manera en la cual tú desconectas, la manera en la cual tú te olvidas al menos por un momento de tus problemas, es como si te centraras al trabajo al 100%. Yo lo he hecho también, ¿vale? Yo lo he hecho alguna vez para poder olvidar a una persona, para poder de repente sobrellevar esta situación, me he centrado en lo que es en el trabajo. Pero esto es prácticamente como poder cubrir un mal que está ahí, ¿vale? Como cubrir un mal. Es simplemente como un calmante, cariño. Es como si tú tuvieras una apendicitis, ¿vale? Y esa apendicitis tienen que sacártelo, tienen que extraértelo, porque si no va a contaminar todo tu cuerpo y te lleva al final. Pero sin embargo, de repente dices, no, es un cólico, y te tomas lo que es un calmante. Estás cubriendo el mal nada más, porque luego se va a complicar más. Entonces me dice, tú tendrías que empezar a apostar por tu felicidad, tú tendrías que apostar por creer en los demás. Sé que el trabajo es importante, sé que el dinero es importante, pero trata de buscar un equilibrio. No trates de repente de cubrir con el trabajo, con tu negocio, llegar cansado o cansada, esa carencia de amor o esa tristeza, ¿vale? No lo hagas, cariño, no lo hagas, porque veo que esto puede ser perjudicial para ti. Muchas veces de repente me dice Richard, a veces para no recordar esos momentos desagradables, esas situaciones desagradables, trabajo tanto que llego cansado, cansada, muerta, rendida, rendido a casa, que solamente me echo a dormir. Ya está. Me echo a dormir y ya está. Luego me levanto y continúo otra vez. No es bueno esto, Géminis, ¿vale? ¿Ves? Mira, es increíble cómo son las cartas. ¿De qué sirve que tengas dinero? ¿De qué sirve de que a lo mejor de repente estás empleando tu tiempo para olvidar esa situación cuando estás infeliz, cariño? Estás sufriendo. Por eso, yo te aconsejo, cariño, tú sabes que Géminis, yo a ti te digo de todo, ¿vale? Porque nosotros dos tenemos feeling, hay buena comunicación entre tú y yo. Yo te digo mi víbora de cascabel, yo te digo anaconda, yo te digo de todo, menos bonita, bonito. Pero yo siento la necesidad de decirte, Géminis, no trates de repente de tratar de ocultar un mal que existe ahí.
que es la decepción, que es la soledad. Trata de pensar un poco más en ti, trata de empezar a vivir más por ti, porque al fin y al cabo nosotros estamos aquí para ser feliz. Llegado el momento, cuando ya no obtengas fuerza, pues ya te sentarás, yo que sé, a mirar las palomas o algo, ¿vale? A tu rutina. Es algo que todos vamos a pasar y es algo que todos vamos a asumir. Pero mientras tú puedas ser feliz, mientras tú puedas darte lo que es una oportunidad, abraza las oportunidades. Porque no es posible que tú siendo un ángel, tú siendo una persona tan buena, tan bueno, no es posible que tú te me quedes solo o sola. Por eso me dicen, Géminis, date una oportunidad, cariño, ¿vale? No te cierres en ese bucle, no vas a ganar nada. Sé que tú tienes carácter, sé que tú tienes fuerza, pero eso no es la mejor solución. No, no es la mejor solución. Empieza a creer en ti, empieza a dedicarte un poco a ti. Mírate en el espejo todos los días si soy importante, soy especial. Eso es lo que tienes que decir. Ámate, quiérete. Aunque el mundo entero de repente diga de que tú eres vanidoso o vanidosa, da igual. Eres tú. La prioridad eres tú, cariño, no el mundo entero. Eres tú. Siento que en algún momento de repente me dice Richard, he sentido que mi autoestima ha bajado, he sentido que mi energía ha bajado de repente por la humillación de una persona o alguien te dijo algo que te hizo sentir mal, ¿vale? Yo siento, cariño, que para ti se aproxima lo que son muchos cambios y de repente esta lectura simplemente es la introducción para que tú te des cuenta que estos cambios se aproximan o tú quieres hacer cambios ya. No estás bien en una situación, no eres feliz en una situación. Hace falta claridad, claridad. La carta del sol me dice también, haz cambio por tus hijos, haz cambio por tu familia, o haz cambio de repente para que puedas superar el obstáculo o para que tengas esa familia que tú estás buscando. Porque tenemos la carta del sol. Puede ser a lo mejor, Géminis, que tu gran ilusión es ser madre o ser padre también. Sí, mira, tienes muchos deseos. O tienes muchos deseos de repente de tener a tu lado a tus hijos, a tu entorno. Pero sobre todo con proyección a futuro, cariño. Hay una persona que te espera, hay una energía que te espera para que tú y él o ella sean felices. Hay una energía también de elemento fuego que puede ser, ¿vale? Que a lo mejor de repente lo único que desea es ponerte bloqueos, destruirte para que tú no avances. Pero hay una persona que te espera, nos dicen. Hay una persona que tiene que soltar una relación para que vosotros dos estén juntos. Sí. Vamos a ver. Yo lo que te puedo decir, Géminis, empieza a apostar por ti. Empieza a ver por ti. Tienes que salir de ese bucle, tienes que salir de esa inseguridad, tienes que empezar a creer. Cuando nosotros de repente damos mucha importancia a una persona y ahí cometemos lo que es un error, porque yo también lo he cometido, es cuando ellos o ellas pasa algo que es muy negativo, ¿vale? Se les sube lo que es el ego. Sienten que a lo mejor tienen el control, sienten que a lo mejor tienen el poder hacia ti. Si tú estás de repente lidiando o estás ligada o ligado a una persona que no te da tu lugar, ha llegado el momento de que tú avances. Ha llegado el momento de que tú te quieras. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos van a reaccionar ahí. Si ahora no reaccionan es porque se sienten los amos, se sienten los dueños o dueñas del universo, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Las energías te están pidiendo que te rescates, las energías están diciendo que creas más en ti. Te voy a dar iniciales. A ver. Siento que a lo mejor de repente, Géminis, un grupo de ustedes, no todos, ha pasado un momento muy desagradable esta semana. Sí, muy desagradable, ¿vale? Y esto de repente te ha llevado a pensar, a meditar,
si vale la pena lo que tú estás haciendo, cómo estás continuando tu vida. La letra L, la letra F, la letra G, la letra R y la letra Y. Siento que a lo mejor de repente, Géminis, te has llevado una decepción, cariño. Es como que todo, como que se ha removido todos tus sentimientos, como que ahora necesitas de repente un consejo que te haga ver la luz o simplemente un consejo que te reafirme lo que tú ya sabes ya. Lo que tú ya sabes, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver las características. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, Géminis. Muchos de vosotros de repente el gran amor de tu vida está dentro del trabajo, porque me sale lo que es el mago, que nos hablan del trabajo. Puede ser que esta persona sea trigueño o trigueña, tiene algún tipo de tatuaje en el brazo o cualquier parte de su cuerpo, ¿vale? Veo que es una persona de cabello largo, negro, puede ser lacio, muy liso o puede ser ondeado también. Es una persona que siempre te piensa, siempre te recuerda. Me sale la carta del mago y me sale la carta de la sacerdotisa, que juntos, te soy sincero, para mí, en estos momentos, no es buena energía. No es buena energía, ¿vale? Siento que hay una persona que a lo mejor de repente envidia lo que es tu trabajo, tu proyecto, o hay una persona que se encargó de separarte de la persona de tu interés que está dentro del trabajo del proyecto, ¿vale? Porque tengo aquí lo que es la carta de la sacerdotisa que representa a un Tauro y también a un Virgo. La carta de la muerte o del renacimiento y la carta del caballero de espadas. Hay una persona que quiere estar a tu lado, hay una persona que quiere volver a tu lado, pero como hay este tipo de energía, este tipo de trabajo, viene y se va, viene y se va. Muchos de vosotros están lidiando con personas que también puede ser que sean mayores de 40 años. Son personas muy espirituales, cabello rojo o cabello castaño. Mujeres, son personas que se cuidan mucho lo que es la parte física, como que siempre quieren estar bien ante los demás, ¿vale? Es una persona que se pone muchas joyas, que utiliza ropa de marca. Es una persona que se cuida mucho su estado físico, lo que es la apariencia. De repente esta persona quizás puede ser que tenga un cargo importante o trabaja algo relacionado con la moda, pero también con la meditación. La carta de la muerte y renacimiento. Muchos de vosotros están lidiando con un escorpio. Puede ser que a lo mejor de repente esta persona te está pidiendo empezar algo nuevo o has tenido un contacto, una comunicación de una persona. Quizás de repente la persona de tu interés maneja una moto. Puede ser que a lo mejor tú quieres empezar un nuevo proyecto o un nuevo negocio. Siento que la persona de tu interés de repente también le gusta lo que es los paseos en el campo o vive en un lugar que es altitud, es muy alto y no crecen muchos árboles. No. Puede ver arbustos, puede ver de repente matorrales, pero no crece árboles y es por la altitud, ¿vale? Entre más alto es el lugar, los árboles no crecen. No sé si vosotros lo saben. Vamos a continuar. La carta del sol. Muchos de vosotros están lidiando lo que es con un Leo. Puede ser que la persona de tu interés sea de contextura normal, rubios o castaños, ¿vale? O simplemente toma lo que es tuyo. Esta persona de repente trabaja lo que es en energías o teletrabaja desde casa también. Puede ser energías renovables o puede ser que esta persona teletrabaja con el internet o a lo mejor trabaja algo relacionado con el sistema o algo por el estilo, cariño. Te voy a enseñar las cartitas. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Tienes que empezar a hacer caso de tu intuición. Veo que estás rodeado o rodeada de arpías o arpíos y entonces tienes que protegerte, ¿vale? Protegerte no para ti, proteger a tu entorno, cariño. Recuerda que a Géminis no lo llega la maldad. Tú tienes algo, una protección, un pacto con Dios, con el universo o es tu energía, ¿vale? Pero sí lo puede llegar a tu entorno. Muy bien, porque en las características me dice mensaje de magia, cariño, ¿vale? Bendiciones y te me cuidas. Apóyame con el canal. Hasta la vista.